El Tanzón. ¿Será magia o será una técnica creativa para mejorar nuestros panes? Yo creo que es la técnica. Hola, soy Chef Laszlo Llombré de mirecetadepan.com y hoy vamos a hablar sobre el Tanzón. Y bueno, escogí 9 preguntas en los videos que yo he presentado con técnicas del Tanzón que ustedes han hecho, 9 preguntas que ustedes han hecho que realmente son muy buenas y que quería aclararlas en este video. Con lo cual lo que quiero es básicamente ahondar más en el tema del Tanzón. Pero no solo eso, quería crear un sitio en YouTube, en un video donde yo pueda colocar los recursos que yo conozco referentes y los videos que yo conozco referentes al Tanzón con sus enlaces, adicionalmente con una sección de comentarios, las preguntas que ustedes adicionalmente quieran hacer o incluso las aclaratorias que ustedes quieran hacer o narrar sus propias experiencias con respecto a este tema tan fascinante que es la técnica japonesa del Tanzón. Pero antes de entrar en detalle de las preguntas y las respuestas, quería mencionar que hay 3 videos que yo he creado que realmente ayudan muchísimo si te estás comenzando en el tema del Tanzón. Y los enlaces están en la caja de abajo. El primer video tiene que ver con la hidratación de las harinas, la hidratación de la receta panadera. El segundo video tiene que ver con cómo recalcular una receta panadera. Y el tercero tiene que ver con los pancitos chinos de restaurante que adapté al Tanzón, donde doy una descripción bastante detallada de cuáles son los pasos para modificar la fórmula y qué es lo que es el Tanzón. ¿Ok? Pero ahora, y sin más preámbulo, veamos las preguntas en la pantalla. Bueno, veamos la primera pregunta. ¿Qué es y para qué sirve el Tanzón? Y yo escribí todas las respuestas también en una hoja de papel porque yo quería estar seguro que no me va a saltar absolutamente nada en el video. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué es y para qué sirve el Tanzón? Y bueno, el Tanzón es una técnica que te permite incrementar la cantidad de líquido, agua o leche que hay en la receta sin modificar más ningún otro ingrediente. ¿Ok? Y eso te lo permite utilizando la técnica que vamos a agarrar una pequeña cantidad de harina, ¿ok? Vamos a una gran cantidad de agua y la vamos a cocinar y se forma este engrudo. Y como ustedes ven, aquí como ejemplo yo tengo 50 gramos de harina y 250 gramos de agua. Y fíjense el engrudo que se forma, ¿ok? Esa pasta ayuda a que se forme la masa. Ahora, imagínense, en este otro ejemplo yo tengo los mismos 50 gramos de harina y tengo los 50 gramos de agua. Y miren lo que tengo. Lo que tengo es este líquido y aquí tengo este engrudo. ¿Ven? Entonces, la diferencia está en que al calentar la harina con el agua, la harina es capaz de absorber más líquido que si no lo calentamos, que normalmente nosotros cuando hacemos la masa no la calentamos. Entonces, al tener esa capacidad de absorber más agua, pues esa agua es adicional. ¿Qué pasa? Que en el pan resultante la miga va a tener más líquido y al tener más líquido va a ser por un lado más suave y por otro lado se va a secar más lento. Y eso es el gran beneficio que produce el Tanzón en cualquier pan que lo vayamos a aplicar. Ok, la segunda pregunta es si se pueden hacer donas, panetón, croissants, golfeados, pan de jamón, pan de leche o cualquier pan con el Tanzón. ¿Okay? En teoría, todas estas recetas se pueden modificar a la técnica del Tanzón. Y de hecho, yo tengo algunas recetas. Tengo la receta del panetón, tengo la receta del pan de leche, del pan de jamón, del pancito chino, que ya están abajo en la caja, están adaptadas al Tanzón y voy a adaptar muchas otras también. Pero la gran pregunta, ¿esto es aplicable a todas las recetas? Y la respuesta es no necesariamente. Y resulta que como el Tanzón necesita una gran cantidad de líquido, y cuando aquí hablo de líquido siempre voy a hablar de leche o agua, ¿ok? Para hacer esto, para hacer el Tanzón,
Y muchas recetas tienen su hidratación, no solamente con el líquido del agua y la leche, sino también con huevos. Y en esos casos, como son los panes festivos, pues no necesariamente se puede hacer el tanzón y no se puede adaptar la receta. ¿Cómo saber si puedo aplicar tanzón a mi receta? Bueno, es una pregunta muy válida porque realmente muchas veces veo mi receta y ¿puedo aplicar tanzón o no? Bueno, para tener una idea general es muy simple. Solo debes recordar la regla de 1 a 5. O sea, una parte de harina requiere 5 partes de líquido para hacer esta pasta. ¿Ok? Usando un 10% de harina en la receta, debes tener un 50% o 5 veces el peso de la harina en el líquido, ¿ok? Para ser modificada. Ejemplo, si tienes una masa que tiene 1 kilo de harina y 500 gramos de leche, entonces sí puedes hacerlo, porque utilizando un 10% de harina, que serían 100 gramos de harina, ¿ok? Y la receta tiene 50% de hidratación, porque tiene 500 gramos de leche, ¿ok? Entonces 100 gramos de harina 5 veces son 500 gramos de harina en leche, ¿ok? Por eso, en este caso sí lo puedes hacer. Pero si tu receta tiene 250 gramos de leche y 250 gramos de huevos, ¿ok? Entonces no puedes hacer el tanzón con el 10% de harina porque yo no puedo hacer el tanzón, los huevos no son parte de esto, ¿ok? Y tendrías que usar, en tal caso, poder usar un 5% de la harina, ¿ok? En vez del 10, y después utilizar 5 veces el 5% de harina, que serían 50 gramos en este caso, por 5 veces, que serían 250 gramos de leche, que es lo que te quedaría por hacer, entonces sí lo podrías hacer, ¿ok? Ahora, si la receta tiene aún mayor cantidad de huevos, como es el caso del panetón o la brioche, entonces tendrás que hacer una reingeniería de la receta para hacer tanzón. Un ejemplo es la modificación que le hice al panetón en mi video de panetón mágico, que es bien interesante. La cuarta pregunta es, ¿cómo se incorpora en otras recetas? Bueno, este proceso lo expliqué en detalle en el video de los pancitos chinos, pero en líneas generales hay 3 o 4 pasos. El primer paso es incrementar el agua en un 10 al 15% de la receta sin modificar más nada. O sea, si mi receta tenía 500 gramos de leche, le aumento un 10 o un 15%, o sea, le agrego 50 o 75 gramos más de leche y no modifico más nada. Después voy a separar entre un 5 o un 10% de la harina de la receta para el cocido del tanzón. Y vamos a suponer que yo separé un 10%, ¿ok? Y tengo que cocinar la cantidad separada de la harina con 5 veces su peso en agua. O sea, si yo separé un 10%, tengo que usar un 50% del peso de la harina para poder hacer el tanzón, ¿ok? Y una vez que se forme esa pasta, la dejo enfriar y luego la agrego en la harina, en el resto de la harina que hay en la masa. Entonces, ese es el proceso básicamente, no es muy complicado. Y es importante que todos los porcentajes de los que yo estoy hablando estén referidos al peso total de la harina. Y por eso recomiendo ver el video que tiene que ver con cómo se recalculan las recetas en panadería. ¿Cuál es la harina del tanzón? Bueno, no existe una harina llamada tanzón. Para aquellos que están comenzando en esta técnica, no existe esa harina. Es simplemente la misma harina que tú venías usando, harina todo uso o la harina de fuerza, es la misma. Simplemente lo que tú vas a hacer es que si tú decidiste hacer tanzón con un 5 o un 10% del peso de la harina, o sea, de la harina de tu receta, simplemente vas a separar tu harina total, que normalmente pesaba, vamos a suponer que tienes una receta con 1 kilo de harina, vas a poner de un lado el 5 o el 10% de la harina y de otro lado el resto. Entonces, con ese 5 o 10% vas a hacer esto, ¿ok? Ya dijimos multiplicando por 5 la receta para agregarle el agua o la leche. Y cuando esto está frío, se lo agregamos a la masa final. Entonces, es la misma harina que tú venías utilizando y no vas a agregar más harina adicional ni nada por el estilo. Simplemente separa la harina en 2 partes. No entiendo el porcentaje de tanzón que utiliza. Okay. Lo vuelvo a repetir, pero es importante. Todos los porcentajes que utilizamos en panadería y en el tanzón están asociados al peso de la harina total de la receta. Por ejemplo,
El 10% de la harina es el 10% de la harina total de la receta. El 50% del agua es el 50% del peso de la harina. Y cuando hablamos de 60% de hidratación, significa simplemente que la receta tiene un 60% del líquido con respecto en términos del peso de la harina. Eso es todo, ¿ok? Y como se dan cuenta, todo tiene que ver con el peso total de la harina. Y eso facilita muchísimo las conversaciones y los ajustes que hagamos en panadería, ¿ok? ¿Se puede hacer tanzón con el 20%? Esa fue una buena pregunta que me hicieron. ¿Con el 20% de la harina? Bueno, la respuesta corta es que no se puede hacer. Esta es una excelente pregunta para demostrar las limitaciones que tiene el tanzón. Si usas el 20% de la harina para el tanzón, automáticamente necesitas 5 veces la cantidad de agua o leche. O sea, necesitas 5 por 20, que serían 100% de líquido, ¿ok? Y yo no conozco ninguna receta de pan que llegue a 100% de hidratación. No, porque la masa con un 100% de hidratación sería, la masa amasada sería algo como esto, ¿ok? O sea, no podrías darle forma al pan. Unas masas normales están hidratadas entre un 55 y un 65%. Las masas muy hidratadas llegarían a un 75% para poder formar una masa. Entonces, si tú utilizas 20% de la harina y le aplicas el criterio de 1 a 5, entonces deberías multiplicar ese 20% por 5 veces y sería 100%. No se puede hacer. Por eso es que la receta en tanzón aplicamos de un 5 y un 15%. Y cuando estamos en un 15%, estamos en territorio de recetas como la ciabatta o algo así, que están muy hidratadas. O algunos panes agrios, como el pan agrio de San Francisco, quizás se puedan hacer así. También nos hace una pregunta si se puede amasar en la amasadora. Y la respuesta es que absolutamente, porque una vez que tú incorpores tu tanzón en la harina y empieces a hacer la masa, realmente la consistencia de esa masa va a ser exactamente igual que la consistencia sin aplicar tanzón. Y eso es lo que yo me he dado cuenta, que es impresionante. Tengo una masa que tiene 10% o 15% más de líquido, pero en mis manos o en la máquina se sentía como si fuera la misma masa que estoy haciendo normalmente. Entonces eso es otra de las características por las cuales tú puedes aplicar tanzón y en el amasado no te va a afectar absolutamente nada. No es que ahorita vas a tener que echarle más harina para que se seque la masa, no, va a ser igualita que antes. Una última pregunta, sí puedes dar el enlace sobre el estudio científico relacionado a la hidratación de cereales y granos. Y bueno, ese estudio lo coloqué también abajo, en la caja de abajo, y es el estudio realizado por Alberto Claudio Milano y Pedro Esteves Duarte Augusto, el cual en realidad no es un estudio sobre el tanzón, es un estudio científico sobre la velocidad de hidratación de los cereales cuando aumentamos la temperatura o bajo otras condiciones. Y ese es el secreto del tanzón. Esa es la razón por la que podemos aplicar esta técnica. Porque aumentando la temperatura creamos esto, ¿ok? Esa harina fue capaz de absorber la misma cantidad de agua que esta harina no ha podido absorber porque no subimos la temperatura. Entonces, espero que les haya gustado el video y bueno, si tienen más comentarios, por favor, colóquenlos abajo. Y este video debe ayudar también a mucha gente que se está inicializando en esta técnica tan buena. Y bueno, los recomiendo a que ustedes mismos traten de modificar sus propias recetas para hacerlas aún mejor. Soy Chef Laszlo John Bray de mirecetadepan.com y hasta un próximo video que viene. ¡Chao!